Hola a todos, muy buenas. Mi nombre es Sergio Castillo y con este vídeo os voy a presentar mi trabajo final para el máster de desarrollo con IA de Big School. Lo que os presento es el proyecto Ecobase, un sistema de gestión de puestos de trabajo para entornos híbridos o oficinas híbridas que ha sido construido mediante Spec Driven Development y asistido por IA mediante GitHub Copilot y Cloud Code principalmente. ¿De dónde viene este proyecto? Bueno, pues en 2020, cuando nos fuimos de la oficina a casa con la pandemia, parecía que iba a ser algo muy difícil, pero luego vimos que había sucedido con total normalidad. Empezamos a trabajar desde casa, estuvimos unos cuantos años, pero con el tiempo detectamos que lo que necesitamos era volver a comunicarnos en persona, tener opciones para poder trabajar, así que en la compañía en la que trabajo se compraron unas oficinas, se crearon para ese trabajo precisamente y dejaron de ser oficinas, digamos, tradicionales en las que cada uno tenía su sitio por una oficina grande con muchos espacios en los que reunirnos juntos y con algunos sitios en los que teníamos puestos de trabajo, en los que tenemos puestos de trabajo con pantalla, con teclado, en la que vamos con nuestro portátil y nos colocamos. Evidentemente es una oficina en la que no hay sitio para todos. Entonces el problema que nos encontramos es que lo que necesitábamos era un sistema que nos permita pues poder reservar puestos y que supiéramos si vamos a la oficina si vamos a tener un puesto disponible o no, ¿vale? Es un poco lo que trato de explicar aquí. Hay puestos limitados. eh, Ahora mismo, pues con hojas de cálculo y con mensajes y tal, pues la verdad es que es un poco complicado. Nadie te garantiza que cuando llegues tengas un sitio libre. Y luego no hay visibilidad. Los responsables, yo soy uno de los responsables de la empresa, pues no sabemos qué zonas se están usando más, qué es lo que necesitamos de algunas de ellas y cómo podemos solucionar cuando hay un overbooking en la oficina para que todo el mundo esté cómodo y tenga un puesto asignado cuando lo necesite. El objetivo es que ningún empleado llegue a la oficina sin un puesto asignado. Bien, a partir de aquí creí que necesitaba el proyecto un poquito de friquismo y por eso es el nombre de Ecobase. Ecobase, para todos aquellos que hayan visto las películas de Star Wars, es, eh, es el nombre en clave de la base rebelde en el planeta Hoth, que no es un asentamiento permanente. Entonces, esa es un poco la idea que he querido plasmar en el proyecto, verlo como una, digamos, una base con bahías de atraque, que no todo el mundo tiene disponible en cualquier momento el poder atracar en ellas y que necesita permiso para hacerlo, que tiene que solicitarlo a través del sistema. Y entonces, bueno, pues ese es un poco los conceptos, los tres conceptos que pongo aquí, como la base rebelde de HOT. La oficina ya no es un asentamiento permanente, sino que es un punto táctico al que vamos a reunirnos, solemos hacerlo una vez a la semana para tener reuniones de equipo. Y cuando concluyen esas reuniones, pues nos quedamos a trabajar en los puestos de trabajo y necesitamos tener esos puestos disponibles para trabajar. Los token base son pues cada uno de los puestos de trabajo. Ninguna nave aterriza sin valla asignada y la aplicación garantiza pues que no haya problemas a la hora de que, oye, pensaba que este sitio lo iba a tener libre, mira, está reservado para mí, entonces lo necesito. Y luego, bueno, pues la escasez como norma, ya digo que somos más personas que puestos de trabajo en la oficina, con lo cual era algo que teníamos que ser capaces de gestionar, ¿no? Luego veremos en la landing page y en el acerca de un poco que se habla sobre el lore de esto y he querido plasmarlo un poco de manera seria pero divertida. Y luego incluso el principio del palomar, ¿no? En el que dice que si hay más palomas que palomares, pues al menos un palomar tendrá más de una paloma y es lo que trata de evitar la aplicación precisamente. El sistema pues tiene tres niveles de mando. El primero es el usuario básico, Basic User, que puede ver los mapas de puestos en tiempo real, puede reservar por franjas además, mañana, tarde, día, puede ver su perfil, sus preferencias, puede marcar o desmarcar la verificación por email y puede hacer reporte y seguimiento de las incidencias que él mismo pone sobre los puestos de trabajo
que podrían estar, pues yo qué sé, pues con la pantalla estropeada, el teclado no funciona, la silla funciona mal, está sucio, etcétera, etcétera, ¿no? Luego están los managers, los gestores, responsables, digamos, de algún área concreta o de un grupo de personas que pueden hacer ciertas cosas sobre el sistema, como por ejemplo bloquear puestos por fechas para decir, oye, necesito ir con mi equipo en estas fechas y quiero que nadie me las quite, ¿vale? Hacer análisis de impacto sobre las reservas de alguna manera y gestionar y resolucionar las incidencias que han ido poniendo los usuarios básicos. Luego está el sistema admin, que lo que tiene es la capacidad de crear zonas, de configurar las mesas y los puestos, el layout completo de cómo está distribuido los puestos de trabajo dentro de la oficina. Puede determinar los usuarios, gestionarlos, los roles que tienen, aprobar precisamente que haya nuevos usuarios, crearlos si llega el caso, gestionar algunas feature flags en el sistema, que ahora de momento no ha quedado ninguna, aunque estuve desarrollando alguna de ellas que luego la he ido descartando, pero está el mecanismo preparado para poder usarlo. Y el modo mantenimiento, que permite que el sistema pues, se quede bloqueado para los usuarios habituales, incluso los managers, y que solo el sistema admin puede hacer según qué cosas dentro del mismo durante un periodo determinado mientras está activado el modo de mantenimiento. Y luego, pues bueno, todas las acciones que se hacen sobre el sistema, o he procurado que todas las acciones que se hacen sobre el sistema queden en una pantalla de auditoría que puede visualizar los system admins, de manera que pueda, pues bueno, visualizar qué cosas han estado pasando. En principio lo he creado en multiplataforma. La parte que menos desarrollada tengo todavía, aunque está ya preparada, es el cliente nativo para Windows. El objetivo es que más adelante lo hablaremos, tenga también aplicación para Android y aplicación para iOS, pero de momento hay una aplicación hecha en .NET MAUI, que es el sistema de desarrollo multiplataforma de Microsoft para poder crear en distintas, con el mismo código prácticamente, poder crear las aplicaciones tanto para Windows como para iOS como para Android, pero están apuntando todo sobre la misma API REST, tanto el cliente nativo de Windows como el portal web que está desarrollado en Blazor. Como veis, son todo tecnologías Microsoft. En mi empresa trabajamos todo con tecnologías Microsoft. Y bueno, pues en principio iremos presentando un poco esas cosas. Todas las notificaciones que se producen en el sistema, que se producen pues, cuando haces una reserva, cuando cancelas una reserva, el sistema incluso te recuerda que tienes una reserva al día siguiente para que te acuerdes de que la tienes y que si no al final la vas a usar, la puedas cancelar. Un alta de cliente, una aprobación por parte del sistema admin, pues también te llegan esas notificaciones para saber lo que ocurrió, pues todo eso se hace por email. Bien, ya hemos hablado un poquito del stack, pero vamos a profundizar un poco más. Bueno, como he dicho, es plataforma Microsoft de extremo a extremo. Como backend tenemos .NET 10, que es la última versión de .NET. Me he querido, digamos, ya que es un proyecto de momento Greenfield y fuera de la presión del día a día, pues utilizar las últimas tecnologías que podía emplear. Utiliza ASP.NET Core Minimal APIs para lo que es la API REST y utiliza el patrón y la librería Mediator para hacer CQRS en el backend. O como clientes, pues ya he dicho que había, sobre todo la que más está desarrollada y la que más vamos a ver es la aplicación web hecha con Blazor mediante Interactive Server. Y luego sí que ya he dicho que hay una aplicación Windows desarrollada con .NET MAUI que veremos un poquito al final. En cuanto a la capa de datos, está toda construida con Entity Framework Core como parte que agnostiza un poco el acceso a datos. Y aquí tomé una decisión que quizá es un poco controvertida, luego me arrepentí un poquito de hacerlo. En ese momento lo que quería era, digamos, minimizar el esfuerzo de puesta en marcha del entorno de desarrollo. Así que decidí que en el entorno de desarrollo se trabajaría con SQLite y luego en producción trabajaríamos con SQL Server. La verdad es que hay ciertas diferencias, matices, yo diría que con cierta importancia entre los dos proveedores que hacen que, bueno, pues no sea tan sencillo la transición. De momento no he tenido ningún problema, se puede seguir trabajando así, pero es probable que si el modelo de datos va creciendo y se complica un poco más, al final hay que descartar esa decisión de utilizar SQLite en desarrollo
pues trabajar con algo un poco más, que no quería meterme ahora en follones de contenedores y tal para trabajar en el entorno y por eso había tomado esa decisión. Luego, en cuanto a seguridad, un poco identidad, aquí también tomé una decisión que luego veremos que para el trabajo, digamos, de presentar, tal y como pediste, Bryce, que tuvieras un usuario y una contraseña, pues no te he dado, digamos, acceso al portal que está desarrollado con Microsoft Entra ID como política de identidad. Esto lo tomé precisamente porque en nuestra empresa sí que usamos Office 365 y tenemos casi todo en Azure y tenemos allí un Active Directory con el que gestionamos todos los usuarios de la compañía y para nosotros va a ser mucho más eficiente que esté integrado con Microsoft Entra ID y que esté, digamos, la aplicación con un single sign-on para todas las cosas que hacemos, ¿no? Pero al final, bueno, decidí, yo creo que con buen criterio, incluso antes de que lo mencionaras, de tener un doble canal, está escrito el código de manera que se puede, mediante parametrización, cambiar entre que la aplicación pueda funcionar con Microsoft Entra ID o con un modo completamente en base de datos, en el que bueno, pues se generan JVT3 propios y está todo integrado con el algoritmo de Crypt para que bueno, todo sea seguro, pero está todo con las contraseñas guardadas en base de datos, haseadas, encriptadas, bla, 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 ¿no? Está hecho de las dos maneras, la que verás tú será la de modo database, pero están desplegados, luego lo veremos también, que los entornos se desplegan siempre a través de acciones de GitHub y se desplegan tanto el de Entra ID como el de modo database. Si quisieras entrar en el de Entra ID para echarle un vistazo, pues te puedo invitar al tenant que he utilizado, que es mío propio, y podría añadir tu correo electrónico y podrías entrar también para ver esa experiencia. Pero vamos, básicamente más allá de lo que es el login de la aplicación, no tiene ningún cambio más por dentro de lo que se intentaba hacer, precisamente con ese arquitectura que veremos después en la que, bueno, pues mediante puertos y adaptadores, el cambio entre una forma de trabajar y otra es muy simple. Luego las notificaciones, dependiendo también de con qué se está trabajando, si se está a través de Entra ID, pues va por Microsoft Graph, que es un sistema pues mucho más integrado dentro del cloud de Microsoft y con todas las garantías que te da. Y si no, pues evidentemente en el modo database, pues utiliza SMTP y MailKit, la librería MailKit para enviar los correos electrónicos. En esa plataforma que es la que entrarás, verás que el SMTP que estoy usando es el de Gmail mío personal. Se podría cambiar por cualquier otro servidor SMTP, pero ahora no me quería poner a montar nuevas cuentas de correo electrónico y tal, así que está hecho de esa manera. Y luego, por fin, pues bueno, está todo montado en Azure, como digo, ya lo veremos luego un poco más adelante. Todo el CICD está montado con Bicep, que es un lenguaje, pues no es Terraform, sino que es un lenguaje más cercano a la tecnología Microsoft. Las ventajas que nos da es que como todo lo que usamos es Microsoft, siempre está mucho antes actualizada las nuevas incorporaciones que se hacen dentro de su nube, con lo cual me pareció la elección más apropiada, sabiendo que no iba a cambiar de proveedor de cloud, así que esa es la decisión arquitectónica o tecnológica que tomé. Y luego todo se despliega con GitHub Actions. Ya te digo que hay 4 entornos, 2 de staging, uno por database y otro por el modo Entra ID y otros 2 de producción por Entra ID y por Database. Cuando acabes la evaluación, seguramente pues quitaré parte de los entornos que me están consumiendo ahora mismo dinerillo. Ahora mismo lo tengo con una oferta, digamos, de unos cuantos créditos este mes, así que los mantendré hasta que esté la evaluación terminada. Pero luego seguramente pues me decidiré por una de las dos, seguramente la de Entra ID, y dejaré el entorno solamente cargado con esa para poder, digamos, ahorrar un poco de recursos. Bueno, toda esta elección está alineada con los 25 años de experiencia profesional que tengo en tecnologías Microsoft. Hay muchas cosas de las que he usado aquí que no he tenido oportunidad de usarlas, pues porque el día a día te lleva a que te cuesta ir integrando nuevas cosas que van saliendo, ¿no? Pero
para mí he intentado aquí utilizar todas las últimas versiones de todo lo que había y yo creo que ha ido bien en ese aspecto. Si hablamos de arquitectura, bueno, pues es una arquitectura limpia, Clean Architecture, con puertos y con adaptadores. Y la regla de dependencias aquí no es un consejo, sino que es algo rígido, autoimpuesto, pues para que no haya dependencias extrañas y que todo esté lo más limpio posible. El core es el centro de todo el negocio de la aplicación, dominio, comandos, consultas, puertos. Ahí no hay nada de Entity Framework todavía. En infraestructura sí que está, pues evidentemente, Fcore, la autenticación, la parte que tiene que ver con email y con graph, los repositorios el patrón repositorio de acceso a datos. Luego hay una librería de contracts que bueno, al principio cuando arranqué el proyecto no lo tenía tan separado, pero al final tomé la decisión de separar la API para que consumía directamente tanto el portal web como lo que construí después con Maui. Al principio, como solo había empezado con la aplicación web, pues lo tenía todo más, digamos, integrado directamente en la web. Llamaba a la parte de los comandos de Mediator, pero al final los separé y es la API la que consume directamente todo lo que tiene que ver con las librerías y los clientes, tanto la web como el cliente nativo de Windows, consumen la API siempre. Pero existe la librería de contract, que son los detalles compartidos entre la API y los clientes para que sepan en qué idioma tienen que hablar y cuáles son los elementos que pueden, digamos, intercambiarse entre ellos, ¿no? Si hablamos un poco de patrones, que ya los he ido nombrando un poco, pues bueno, está el patrón CQRS con Mediator, cada operación es un comando, cualquier operación que se hace en el sistema es un comando o una consulta o una query explícita. Los endpoints de la API lo único que hacen es llamar a los comandos o llamar a las queries para conseguirlo y el resultado de todo ello siempre es un resultante que no devuelve excepciones directamente, sino que está todo bien encapsulado para que sea lo más práctico posible. Hay puertos y adaptadores, el dominio define interfaces, la infraestructura los implementa, cambiar el proveedor de Graph o del SMTP, pues no es tocar para nada absolutamente ni una línea de código que tenga que ver con negocio. Y luego, pues incluso la parte sobre todo de auditoría, la he integrado dentro de comportamientos, de behaviors dentro del pipeline. Entonces todos los comandos que son auditables se registran solos sin repetir el código una y otra vez en todos los comandos, de manera que ha quedado yo creo un código bastante limpio. Hay ciertas cosas que hemos asumido, o que he asumido, digo hemos porque esto es un debate intenso con Cloud Code y con Copilot al principio cuando empecé con él, porque fueron cosas que pusimos encima de la mesa y que, bueno, pues había cosas a favor y cosas en contra. Estaba, por ejemplo, la decisión de usar Fluent Validation para integrarlo dentro también de los pipeline behaviors para las reglas de negocio, pero vimos que no había muchas, que no queríamos meter demasiadas dependencias, así que al final la validación sí que lo colocamos en los handlers, por lo menos de momento. Es muy probable que en el futuro, si la cosa se complica, pues sí que haya que pasar, eh, digamos, refactorizar el código a usar una librería como esta, pero de momento creímos que no era conveniente. Luego las entidades de negocio son finitas, no tienen mucha lógica de casos de uso, es un poco pragmático. De momento no hacen falta liarse con agregados, con una, digamos, ser muy imperativos con el Domain Driven Design, pero si el dominio crece, pues es muy probable que tengamos que ir hacia ello, ¿no? Y luego, pues el SQLite, como ya lo he nombrado antes, SQLite en desarrollo, SQL Server en producción, es que el arranque en desarrollo es un solo comando y es muy sencillo de hacerlo, pero bueno, el riesgo está cubierto por test de integración, pero es posible que en el futuro tenga que llevar esto a un terreno un poco más controlado y descartar el SQLite en desarrollo y pasar solo a SQL Server con contenedor o con alguna solución un poco más adecuada. Llegados a este punto, pues bueno, me apetecía enseñar un poco el entorno de desarrollo, que
sabía que está perfectamente alineado con todo lo que hemos ido contando. El README la verdad es que es bastante extenso. Están explicados todos estos puntos, funcionalidades principales, como pide para la presentación del máster, un poco la evaluación y recursos, pues lo que necesita para ser evaluado, la URL, del entorno al que acceder, el usuario y la contraseña, la estructura del repositorio, el inicio rápido, digamos, del entorno de desarrollo, que es un poco más complicado, evidentemente, que usar directamente el entorno de producción. Pues un poco toda la configuración de cómo debería de usarse dentro del entorno de desarrollo, los modos, explicación de los modos de autenticación, el detalle en el modo database, en fin, quiero profundizar, yo creo que es conveniente que lo podáis leer y evaluar. Al final del documento de README hay un apartado de documentación. Evidentemente dentro del repositorio están todos esos ficheros de documentación que se hacen referencia aquí para poder verlos con tranquilidad. Incluso hay un manual de usuario que he terminado de completar con pantallas incluidas que bueno, está enfocado precisamente para los usuarios que empleen la aplicación, pero que da una vista perfectamente capaz del sistema y de todas sus capacidades. Para los desarrolladores, pues la arquitectura del sistema, el modelo de datos, los flujos de autenticación, la estrategia de pruebas, las guías un poco de user experience, interfaz de usuario, incluso con su paleta de colores, componentes, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el despliegue y las operaciones, la guía de despliegue en Azure y el checklist de aprovisionamiento. Eso también lo construí un poco para poder hablar con el departamento de sistema de mi compañía y que pudieran preparar un poco el terreno para sacarlo. Al final están un poco liados y lo que he hecho es crearlo en un entorno de Azure que he comprado yo directamente. Ya luego lo pasaremos a los entornos de la compañía. Pero bueno, ahí está todo reflejado para que en cualquier momento lo podamos repetir. Ya está todo gestionado. Y luego, pues un poco, en fin, algunas cuestiones históricas técnicas que fui rellenando e incluso un reporte de líneas de código, así que no es una métrica demasiado, digamos, plausible, pero bueno, me apetecía ver cómo crecía la flor. Es algo que hice en un momento del proyecto en el que le pedí creamos un script para poder crear un hook y que cada vez que hacía un commit a GitHub, pues que creara un pequeño cálculo de las líneas de código y ver un poco cómo iba creciendo, porque la verdad es que es una maravilla trabajar con asistencia a IA, la velocidad que se alcanza en algunos aspectos es brutal y bueno, pues era bonito ver cómo iban pasando el tiempo y cómo se iban acumulando líneas y líneas de código con relativamente poco esfuerzo, pero muy bien creadas, digamos. Luego veremos la metodología con Spec Driven Development muy guiadas y consiguiendo que el crecimiento fuera muy sostenible, ¿no? Como he dicho, aquí están el tema de los documentos, está también una carpeta de infraestructura en la que están todos los ficheros de Bicep para los despliegues. De OpenSpec hablaremos dentro de un momento y así que me lo reservo para luego. Hay algunos scripts por aquí de utilidades que he ido necesitando durante este tiempo y luego el código fuente, evidentemente, donde pues se ven perfectamente separadas las cosas que hemos ido comentando en la arquitectura. La API, el ensamblado, la librería de contratos entre la API y lo demás, el core, que es el centro que no tiene ninguna dependencia de lo demás, el de infraestructura, el cliente en MAUI y el cliente web, ¿vale? Con todas sus... Incluso se ve la base de datos de desarrollo, que es una base de datos SQLite, que se autogenera en el momento que arranca desde en las operaciones, así que todo está bien. Y luego, pues, bueno, todas las pruebas precisamente a todos los niveles, ¿no? Pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas sobre la API, pruebas sobre parte de MAUI. No me he centrado en pruebas de interfaz de usuario porque no soy muy experto en ello. Quiero profundizar cuando pueda, pero me queda camino por recorrer todavía, así que no he querido meterme en ese berenjenal. Lo he dejado de momento para más adelante. Evidentemente, pues un fichero de agentes bastante bien, digamos, explicitado todas las cosas que necesita. El de Cloud directamente hace referencia al de Agents para que solamente haya una fuente de verdad al respecto.
Y bueno, pues cuando hablemos de OpenSpec hablaré de algunas particularidades de esta librería. Yo creo que la escuché en algunos de los directos que hubo antes del máster. Me gustó muchísimo y la he puesto en práctica desde el minuto uno con este proyecto. No desde el minuto uno, todo es cierto. Empecé con un documento de especificaciones, digamos, un poco más eh, manual, pero incluso llegó un punto en el sistema que cuando cambié a OpenSpec me di cuenta de que tenía ciertas especificaciones y cómo se convertía todo esto en una base de conocimiento tan importante y tan interesante y tan fácil de trabajar y de avanzar en el proyecto, pues quise hacer arqueología de código y le pedía a los asistentes de IA que me ayudaran con eso y lo que hicimos fue recrear precisamente todos los cambios, los changes que se hubieran producido si hubiéramos empezado desde el principio con OpenSpec. Así que están todos completamente, digamos, creados, luego lo veremos, creados, registrados y forman parte de la base de conocimiento profunda del proyecto en sí. Bien, pues como decía, he trabajado con Spec Driven Development, gracias a OpenSpec. Me permitiré el lujo de mostrarlo cuál es su dirección URL, openspec.dev, es un framework de trabajo Spec Driven. Dice ligero, yo la verdad es que no lo veo tan ligero, creo que está muy bien pergreñado y funciona de forma fantástica. O sea, lo que tienes que hacer es instalar mediante npm un paquete, una librería en el PC, pero luego de esa librería hace uso el asistente directamente pues, para crear una serie de artefactos y y de fases que te ayudan muchísimo con este flujo de Spec Driven Development. Ahí personalmente me lo han clarificado muchísimo, me ha permitido desde el minuto uno poder trabajar de una forma muy cómoda, muy guiada y teniendo el control continuamente sobre el proyecto, ¿no? Yo creo que tiene 5 fases, puede haber varias alternativas a la hora de usarlo, ¿no? Una más corta en la que solo hay 3, algunas en las que se pueden complicar la cosa más, pero a mí este es el flujo con el que me he sentido cómodo. Una primera fase de exploración en la que, bueno, pues se debate con el asistente de inteligencia artificial, pues qué es lo que quieres hacer y cómo hacerlo. Te va proponiendo cosas, el skill, todo esto está basado en comandos y skills dentro de tanto de Cloud como de Github Copilot, que son los dos con los que con los que lo he probado. Entonces directamente usas el comando y dispara por debajo las skills en las que, bueno, pues se abre el debate, te hace preguntas abiertas, hasta que eh, se siente uno cómodo con lo que se ha profundizado y lo que tiene encima de la mesa y se pasa a la siguiente fase, que es la de propuesta, en la que se generan distintos artefactos, luego los veremos, el artefacto de la propuesta en sí, que es el qué es lo que se va a hacer, el diseño técnico, ¿vale? Y luego las tareas, la granularización en tareas, digamos, accionables por parte de la IA y además muy controlables para saber que están terminadas o no, muy verificables, ¿vale? Una vez que tienes esa propuesta, siempre el humano está ahí, tanto en la exploración, tanto en esta propuesta, una vez que está, digamos, encima de la mesa, dentro del repositorio, pues conviene repasarla a fondo, hacerle matices, incluso todavía en algunos casos deja preguntas abiertas que te va a preguntar en el momento adecuado y que tú le puedes decir que te las pregunte para poder resolverlas. Y queda, pues bueno, un estado muy sólido previo a la siguiente fase que es el apply, en la que la IA agéntica implementa y el humano evidentemente verifica cuando ha terminado, pero de una forma la verdad es que muy consolidada, porque directamente bueno, va generando todo ese código con todas las directrices que le has planteado y quiero pruebas automáticas que cubran todo el código que vas generando. Quiero cómo tiene que ser el patrón de código, las nomenclaturas, en fin, todo lo que se le pueda colocar lo va cumpliendo a rajatabla y se permite el lujo pues de ir marcando las tareas conforme las va completando y de parar o preguntar en el momento en el que encuentra algún obstáculo dentro del camino, la verdad es que es una maravilla. Luego las dos últimas a mí me parecen fenomenales. Al principio no usaba esa cuarta fase, que es la de verificación, en la que digamos que lo que vuelve a hacer es coger todo lo que se ha implementado
y compararlo rígidamente con la propuesta y con las tareas para verificar que de verdad se ha hecho lo que se había propuesto inicialmente. Y por último, el archivo que lo que hace es consolidar precisamente las specs. Bueno, no he hablado de ellas, las specs también son unos ficheros concretos, unos artefactos concretos en los que están, digamos, qué es lo que se ha hecho en el sistema. Entonces, en cada cambio aparecen unos deltas que es, oye, sobre esta spec vamos a hacer este cambio, o esta spec es nueva, es completamente nueva y vamos a hacer estas cosas. Entonces, cuando acabas y las archivas, lo que hace es precisamente hacer esa comparación con las specs que ya vivían en el sistema para que todo quede perfectamente alineado. Aquí le dice la clave, las especificaciones no son documentación que envejece, sino el contrato que la IA implementa y contra el que se verifica. No es algo que se vaya a quedar obsoleto, porque se preocupa perfectamente OpenSpec de que eso suceda. El director de OpenSpec Express describe el comportamiento actual y dentro del archivo se conserva el histórico completo de todas las decisiones a cada uno de los deltas que se han ido produciendo. Está ahí. Vamos a verlo un momento, que yo creo que es interesante de ver. Pues bueno, en cualquiera de los cambios que haya archivados, cualquiera de ellos, pues por ejemplo, este mismo, por ejemplo, tiene, como hemos dicho, el diseño técnico, en el que está especificado el contexto. Inicialmente, yo siempre le pido que ponga un contexto para que se sepa exactamente cuál es el objetivo o qué es lo que se busca o qué es lo que hay detrás de un cambio. Las metas y no metas, creo que es lo que es fundamental, decir, oye, qué es lo que queremos conseguir y qué es lo que no queremos conseguir en ningún caso. Y para mí esto es fundamental, las decisiones, que queden documentadas todas las decisiones que se toman en cualquier momento y además no documentadas de cualquier manera, sino que se ha elegido una en concreto, que incluso había alternativas descartadas y por qué se descartaron en su momento. En fin, a mí esto me parece brutal. Es una documentación que yo nunca había tenido al alcance de mi mano porque, bueno, pues se intenta documentar las cosas, pero con este nivel de detalle es difícil con el día a día, ¿no? Encima. La propuesta, como hemos dicho, que es más digamos, el por qué es lo que se va a cambiar, cuáles son las nuevas capacidades o las que se van a modificar dentro del sistema, cuál es el impacto. Esto es algo muy estructurado, de una forma muy concreta y que le ayuda después al asistente IA a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y por último, pues bueno, las tareas, que como veis aquí en este cambio en concreto están todas completadas. Evidentemente todas las que están archivadas tienen que estar, pero que están muy bien organizadas y son muy accionables cada una y muy verificables cada una de ellas. Es muy fácil hacer un seguimiento. Este cambio en particular, pues como veis, es muy amplio, pero te puedes permitir el lujo de decirle, oye, vamos a hacer hoy solamente el grupo uno, cuando termines paramos y así podemos, digamos, terminar a horas adecuadas y no al final lo que consigue uno con esto de la IA agéntica es que puedes entrar en un bucle en el que no te levantas del asiento porque esto es un no parar. Y venga, pues ya que estamos, vamos a ver si podemos hacer lo siguiente, ¿no? Pero conviene tener puntos de ruptura, de decir, oye, vamos a llegar hasta aquí y vamos a hacerlo de una forma bastante ordenada, incluso poder verificar lo que se ha hecho en un grupo, en dos o en tres, antes de pasar al siguiente y poder matizar algunas cosas. Esto es algo muy importante del tema de OpenSpec, y es que cualquiera de cualquiera de las del punto en el que estés dentro del flujo es accionable por parte del usuario, ¿no? Del desarrollador. En cualquier momento le puedes decir, oye, vamos a cambiar esto. En muchos casos estaba ya aplicando lo que se había hecho en la propuesta y te llega un punto en el que dices, ostras, pues mira, esto no me había acordado. Y lo que le pides precisamente es que pueda entrar en modo exploración o en modo de propuesta y decir, oye, incorpora la propuesta a esto, con lo cual pues se vuelve a modificar todo lo que se está haciendo, las tareas, aparecen nuevas tareas, incluso se tachan algunas de ellas porque dices, bueno, esta ya no tiene sentido. La verdad es que es una maravilla. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, que con todo el conocimiento que nos habéis ido proporcionando en el máster, pues ha convergido en que ha sido un punto de entrada muy sencillo el poder empezar a trabajar con la IA, que no lo había hecho nunca, y la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Eh, bueno, esto es redundar un poco más en las cosas que he dicho. El desarrollador decide, evidentemente, la arquitectura, el dominio, los trade los specs, o sea, continuamente estás debatiendo. El que integra ingeniería fija el contrato antes de escribir el código, luego la gente lo ejecuta. Aquí pone Cloud Code porque ya más de
2/3 partes del proyecto lo he hecho con Cloud Code. He empezado con GitHub Copilot, pero ya sabéis que, bueno, pues el modelo de licenciamiento ha cambiado muchísimo y se ha encarecido un montón, así que nos pasamos a Cloud Code. Y para mí la verdad es que ha sido una experiencia también fantástica porque Cloud Code yo creo que es muy potente y da unas herramientas fantásticas con las que trabajar. Y luego, pues bueno, el contexto es parte del repositorio, todo está dentro del repositorio, tanto los agentes, los ficheros de agentes, como los skills, como todo lo que tiene que ver con el ciclo de OpenSpec, todo va quedando ahí y todo queda precisamente para que conforme vas avanzando en el proyecto sea muy sencillo que esa base de conocimiento esté disponible para los agentes. ¿Vale? Hay una trazabilidad completa de por qué existe cada línea de código dentro del proyecto. Y para mí eso es fundamental, es algo que no había percibido nunca. Con todos mis años de experiencia, pues bueno, consigues tener razonablemente claro qué es lo que hace el código, pero la documentación nunca es tan fiel como la que he conseguido tener ahora. ¿Vale? Tan sólida ha sido la experiencia con este marco de trabajo de SDD con OpenSP que bueno, la estoy poniendo en marcha en la empresa en la que trabajo. O sea, que ha pasado de ser un ejercicio académico a ser una forma de trabajar que ya la estamos poniendo en marcha y en producción en nuestra compañía. El resultado de todo esto, bueno, es que el proceso está en el repositorio, todo, absolutamente todo está en el repositorio. Y 25, en este proyecto en concreto, hay 25 cambios archivados con sus propuestas, sus decisiones arquitectónicas, tecnológicas y todo lo que hace falta, todas las tareas que se han cumplido, todos los deltas de specs, todo eso está archivado dentro del repositorio. Hay 29 specs vivas como tal. Vamos a verlas si queréis en un momento. Aquí dentro del propio OpenSpec están los cambios y están las specs. Estas son todas las specs que se han ido construyendo y que tienen un significado concreto, en la que se habla de cuál es el propósito, cuáles son los requerimientos. Aquí la verdad que también está muy estructurado, tiene un lenguaje muy, muy concreto, el escenario, qué es lo que se pretende y una forma de transcribirlo diciendo, oye, cuando la app se inicia, entonces lees el valor de aquí y tal, entonces queda todo documentado de una forma fidelísima y muy fácil de, de- de reutilizar después en cualquier proceso, ¿no? ¿Qué significa esto para un equipo? Evidentemente, bueno, el onboarding es brutal, quiero decir, antes tenías que explicar todas estas cosas, ahora solamente no quiero decir que tenga que ser así, pero prácticamente con dejarle el repositorio y que pueda navegar por todas esas especificaciones para cualquiera que entre de fuera, vamos, una maravilla. Es todo lo que se necesita cuando entras en un equipo y dices, a ver, ¿dónde está la documentación? Y todo el mundo dice, bueno, sí, pues aquí hay algo de documentación, pero no está todo lo que... Bueno, pues aquí sí que lo está. Revisión, cada cambio se evalúa contra su propuesta, no contra la memoria de nadie, sino ni incluso la de la gente. Eh, Todo está escrito, todo se puede revisar contra eso y determinar si ha habido algo que se haya hecho que no está conforme a lo que se había pensado. Incluso hacer arqueología, como digo, de decir, oye, ¿por qué se tomó cada decisión sin depender de una persona que pueda estar capacitada o no, o que pueda estar en el equipo o no, sino que bueno, todo queda escrito, ¿vale? En cuanto a temas de calidad, lo que es testeo, pues bueno, también está probado por capas, cada uno de los niveles que se quiera probar, los test unitarios que prueban sobre todo las reglas de negocio de core y los puertos doblados, luego los test de integración, que lo que prueban son los adaptadores de infraestructura con la base de datos, contra la base de datos real, las pruebas directamente contra los endpoints de la API de extremo a extremo, con autorización incluida, etcétera, etcétera. Una parte incluso de la parte de MAUI, de algunas de las cosillas que convenía probar, pues también quedan ahí. Y luego, pues bueno, en cuanto a operación, pues como ya os he explicado, hay 4 entornos de Azure, que si vamos a ir viendo alguna cosilla, eh, podemos empezar a ver lo que sería, digamos, la capacidad de las GitHub Actions.
para desplegar. He creado un flujo que se llama backend CICD, en el que, bueno, pues cada una de las ejecuciones está en concreto, pues tienen distintos parametrizaciones. Cuando estás, digamos, desarrollando contra una rama que no es main, cada vez que haces un commit ejecuta el build and test, que lo que hace es pasar siempre las pruebas automáticas, cada una de ellas, esas capas que hemos visto ahí, las unitarias, las de integración, las de API, hace las publicaciones, en fin, hace todas las compilaciones necesarias para comprobar que cualquier cambio que se ha hecho, pues sigue siendo sólido con respecto al testing que hay operativo y que se generan todos los ensamblados que tienen que generarse. Y bueno, si vemos, por ejemplo, una ya completa, pues lo que tiene es la capacidad de resolver cuál es el modo de deploy, ahora lo explicaré un poco más en profundidad, ejecuta el build and test y luego pues pasa por cada uno de los jobs procedimentados, que es, oye, preparar todo lo que tiene que ver con infraestructura, a ver si hay algo que haya que cambiar, hacer las migraciones contra la base de datos, hacer los despliegues en staging y en producción, en cada uno de los 4 entornos, 2 de staging, 2 de producción, y el de producción siempre es bajo una, digamos, validación por parte del usuario, ¿no? Primero se despliega hasta staging, se queda esperando, pues se puede entrar a staging, hacer las pruebas necesarias, ver que todo está funcionando como se espera y al final darle la aprobación para desplegarlo en producción, ¿vale? Incluso me permití el lujo de preparar un poco que este workflow se puede lanzar desde aquí y poder elegir una rama que no fuera la de main para llegar hasta staging, ¿no? Es decir, incluso si quieres desplegar a los dos tipos de entorno, o solamente al de Entra ID o solamente al de base de datos, y luego forzar el despliegue a staging desde esta rama. ¿Por qué? Porque así podía completar el flujo de un cambio de OpenSpec de forma completa antes de hacer el merge a main del pull request, ¿no? Yo tenía abierto ya el pull request, pull request lo que hiciera falta, hacía los cambios oportunos, llevaba todo el flujo hasta el final, pero llegaba un momento en el que si quería comprobar en staging todo lo que había hecho, tenía que hacer el merge a main, así que decidí montar esto para poder lanzarlo contra staging, hacer todas las pruebas que yo quisiera en staging, y una vez hecho eso, y así que ir al pull request, completarlo, llegar hasta main, y ese sí que lanzarlo contra producción, ¿vale? No sé si queda más de contar de esto, creo que no. Pues bien, lo que quedaría pues es ver un poco la aplicación en funcionamiento. Vamos a ver estos 6, digamos, secciones. El acceso real que he dejado precisamente para poder evaluar. Es, como he dicho, he creado un dominio para mí, cascode.net, y le he puesto subdominios. Ecobase-db es para el entorno que tiene autorización basada en base de datos y es con el que están las credenciales de evaluación en el README, para que podáis entrar a verlo. Pero también está ecobase.cascode.net para poder entrar con Entra ID. Para eso necesitaríais que os diera acceso a quien me dijerais para poder hacerlo. Si me lo decís, lo haré. ¿Vale? Ahí donde está el repositorio. Entonces vamos a ir uno por uno viendo las cositas que tiene la aplicación. ¿Vale? Empezamos por lo que es la landing page, en la que explica un poco para qué sirve todo esto. Es el coordinar el acceso a las vallas de atraque disponibles en la base, espacio limitado, ya tiene mucho de lore aquí, porque he hecho Ecobase, el concepto de la base rebelde, los Docking Base, y aquí yo creo que lo más importante es cómo funciona. Oye, pues entras, eliges franja, fecha de franja, las reservas aquí están puestas también un poco muy bien especificadas las reglas de negocio que va a tener la aplicación. Las reservas se abren con hasta 7 días de antelación. Puedes reservar franja de mañana, de tarde o de ambas. Evidentemente hay un límite de 2 franjas por día por persona, para que no puedas elegir más de un puesto. Podrías elegir en un puesto por la mañana y en otro por la tarde, o podrías elegir las dos juntas, o podrías elegir solo mañana o solo tarde. ¿Vale? Seleccionas tu bahía, el mapa visual. Veremos que hay un mapa que está determinado por lo que veremos después de los sistemas que pueden crear el layout. Pues el mapa visual muestra las zonas de trabajo configuradas, los puestos libres, los ocupados, bla, bla, bla.
No tienes más que confirmarlo y te llega un correo confirmando la reserva. Se puede cancelar en cualquier momento y luego se pueden gestionar cada uno las reservas desde el apartado de mis reservas. Pues ahí puedes cancelarlas, puedes ver las que tienes pendientes hacia adelante, las que se han cumplido hacia atrás. Las reglas, como he dicho, máximo 2 franjas por día, cancelación libre en cualquier momento, ventana de 7 días y bueno, los managers pueden bloquear bahías que se ven en gris, pues para decidir, oye, pues mira, estas no se pueden usar porque las estamos usando para esto en un momento determinado o porque pasa algo, etcétera, etcétera, un evento, lo que sea, ¿vale? Vamos a entrar pues en la aplicación, solicitamos a Tracker, como dice, lo que hace salir el login, voy a entrar con mi cuenta, no es la misma que tenéis en la evaluación, pero bueno, esta permite hacer las mismas cosas. E incluso desde aquí, yo pensaba utilizarlo de esta manera, deciros que podíais crear la cuenta, pero como dijo Bryce que lo que prefería es que estuviera ya preparado, pues bueno, la cuenta ya está preparada, luego la veremos, pero desde aquí se puede crear una nueva cuenta. Siempre necesita autorización, quiere decir, tú puedes crear la cuenta, te llega un correo en el que te dice que se ha creado la cuenta, pero que está pendiente primero de que verifiques el correo electrónico, te llega un correo electrónico que tienes que verificar y después el admin tiene que aprobar la cuenta para que puedas entrar al sistema, ¿vale? De momento iniciamos la sesión con esta. Esta es una cuenta eh, de administrador. Está tardando un poquito porque evidentemente estará el sistema un poco dormido. Ya lo tenemos aquí. Seguimos en la landing page. Ahora lo que te permite es ir a reservar pues todas mis reservas. En el momento que pulsas uno de los dos ya te lleva al layout principal de la aplicación. Y lo primero que hay es el mapa de bahías de atraque que le llamo, el mapa de puestos de trabajo, en el que se pueden ver, pues como digo, el layout. Nosotros este es el layout que tenemos en nuestra oficina. Tenemos dos salas, una que se llama Nostromo y otra que se llama Derelict. En la primera de ellas hay 12 puestos en una mesa corrida con 6 puestos a cada lado. Y en la otra sala hay 3 mesas, que una siempre está ocupada por personal permanente allí en la oficina y otras dos pues están disponibles para el resto de la gente. Y bueno, pues les he nombrado con unas descripciones que nos ayuden a nosotros a saber exactamente cómo están. En cada una de las pantallas hay un pequeño texto arriba siempre que te explica cómo funcionar en la aplicación, ¿vale? Y básicamente, pues bueno, desde aquí lo que se puede hacer es reservar un puesto. Directamente se pincha en uno de ellos, te sale el nombre del puesto, la fecha, y la franja que quieres elegir, se puede elegir solo de mañana, solo de tarde, o mañana y tarde, y no queda más que confirmar la reserva. Si la confirmamos, pues aquí lo que nos está diciendo es que como ya tenemos un puesto reservado, 2 franjas, nos está diciendo que ya no tenemos capacidad para hacerlo más. Para eso tendríamos que buscar un día en el que hayamos hecho una reserva, por ejemplo, el siguiente. Otra de las cosas que se ven es, por ejemplo, este puesto que tiene una incidencia activa, para que sepas que este puesto tú lo puedes reservar igualmente, pero que sepas que tiene una incidencia activa y que podrías encontrarte con problemas en el puesto, ¿no? Luego, desde el panel de incidencias, veremos que incluso podemos ver las incidencias que hay activas en ese puesto, pero aquí de momento, pues aún así, podríamos elegir este mismo, por ejemplo, vamos a decir que solo seleccionamos de tarde, confirmamos la reserva y una vez que lo hace, reserva confirmada correctamente y ya el puesto ha cambiado al rosa de parcial, pero aunque tenga una incidencia está reservado. Si nos ponemos encima siempre avisa la tarde está ocupada y quién es el que la tiene ocupada. Incluso podríamos ir a ver los correos que nos han ido llegando. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, la reserva confirmada que acabamos de hacer ahora para mañana. Reserva confirmada, el nombre de la persona a la que ha sido confirmada, tu reserva tal, puedes gestionar tu reserva desde la aplicación EcoBase, bla, bla, bla. ¿Vale? Esto es algo que yo creo que es importante que esas notificaciones lleguen, sobre todo, no solo tanto para la confirmación, sino para cualquier cancelación que se pueda hacer en cualquier momento. ¿Vale? No sé si he explicado el código de colores completo. Un puesto que está de color rojo es que está completo. El que está naranja, como he dicho, era una incidencia activa. El que está rosa es que está en parcial. Aquel que está gris es que está bloqueado por alguien. Y aquí en este caso es porque, bueno,
digamos, el mini grupo de personas está siempre allí de principio a fin, con lo cual estos puestos no están disponibles. Y bueno, de todas formas, está especificado aquí en la leyenda. Y bueno, desde aquí nos permite seleccionar siempre dentro de los 7 días siguientes. Si no, no te deja seleccionar, pues el día en el que quieres hacer la selección. Lo siguiente sería ir a mis reservas y aquí veríamos perfectamente, pues hoy que tenemos reservado por la tarde este puesto, ¿vale? Y mañana que tendríamos reservado también de tarde. En cualquier momento podemos cancelarlas también. Por ejemplo, la de mañana, decir, oye, la cancelo. Aparece dentro del historial como cancelada. E incluso nos habrá llegado, espero, un correo electrónico. Aquí está, con la reserva cancelada en este momento, en la que queda constancia de dicha cancelación. ¿Vale? Lo siguiente sería la gestión de incidencias. Es otra vez un mapa de los puestos de trabajo, pero ahora con otra colorificación. Cuando aparece una etiquetita encima es porque ese puesto tiene alguna incidencia. Como hemos visto antes, estaba de color naranja. Y aquí podemos ver esas incidencias. La silla está tropeada, no funciona, el estado es que está abierta. O sea, la hemos puesto nosotros y alguien le hará caso en algún momento, por lo menos eso esperamos. Además, esta incidencia precisamente la hemos puesto nosotros, la ha puesto un otro usuario, ¿vale? Pero desde mis incidencias vamos a poner una incidencia precisamente, por ejemplo, sobre este puesto. No funciona la pantalla. Enviamos el reporte. Incidencia registrada, los responsables han sido notificados. Aquí el correo les llega a los responsables, ¿vale? Aquí aparecería, ¿ves? No funciona la pantalla, lo que acabamos de poner ahora mismo. Y en mis incidencias aparece también el estado en el que está, bla, bla, bla. ¿Vale? Como además yo soy responsable, tengo habilitados los menús de gestión avanzada y de administración, soy responsable y además soy System Admin. Entonces, en el menú de gestión avanzada volvemos a tener un mapa de puestos y aquí lo que nos permite es hacer dos cosas. Una, bloquear los puestos como habíamos dicho, por ejemplo, estos 6 de aquí que hay bloqueados, pero podría bloquear cualquier otro en un rango de fechas determinado con un motivo concreto. Los marcaríamos y quedarían bloqueados por quién los ha hecho, pones el motivo, cuál es la fecha y así les aparecería a los demás en cualquier momento. Además, puedo gestionar incidencias de alguien que haya puesto incidencias antes, por ejemplo, esta que le había puesto otro usuario, es un usuario básico en el que yo puedo abrir y decir, oye, pues le cambio el estado, ahora ya está en revisión, le puedo poner un comentario y decir, oye, vamos a comprar otra silla y en cuanto llegue la cambiaremos. Guardamos y entonces ya cambia de estado la incidencia, pone que está en revisión y el usuario que ha puesto la incidencia le habrá llegado una notificación de que, oye, pues nos acaban de notificar, porque yo soy también el usuario con otro correo electrónico y me ha dicho que tu incidencia ha sido actualizada, que la puedes ver en cualquier momento. En fin, que está completado con ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que pueden hacer los managers. Así que lo siguiente que se puede ir a visitar es lo que puede hacer el administrador. Como es un poquito más grande, voy a tomar un poco de aire. Bien, como decía, pues desde el menú de administración es un menú bastante completo en el que en primer lugar se puede parar el sistema, entrar en modo mantenimiento poniéndole un motivo, de decir, oye, pues parada de servicio, etcétera, etcétera. Entonces se bloquea y el resto de los usuarios lo que ven es, vamos a hacerlo si acaso. Bien, como decía, desde el menú de administración, menú bastante completo, en el que se pueden hacer una serie de cuestiones sobre el sistema. La primera de ellas es hacer una parada de mantenimiento con el motivo. Bien, si ahora lo que hacemos es activarlo,
pues queda activado ya para el resto de los usuarios. Y si entrara otro usuario, por ejemplo, desde aquí, estaríamos con un usuario básico. Pues cualquier operación que intentáramos hacer sobre el sistema nos avisaría de que el sistema está en mantenimiento con la parada de servicio, el motivo que hemos puesto ahí. Si ahora volviéramos al sistema con la cuenta de administrador, pues podemos desactivar el mantenimiento y el usuario que estaba navegando antes pues ya puede volver a hacer uso del sistema de forma normal y no le aparece el letrero. Lo siguiente que hay en el menú de administración es la capacidad de modificar, de crear nuevas zonas, dentro de cada zona nuevas mesas o moverlas, modificarlas, cambiar el equipamiento que tienen. Ahora mismo el equipamiento no es más que un texto, pero bueno, con esto lo que se permite es crear precisamente el layout que aparece en esta reserva de puesto, como veis, pues en el área Nostromo y el área de Delict, con una mesa en uno, 3 mesas en el otro, pues es lo que estamos viendo aquí en el área de zonas y puestos, pues se ven las mesas que tiene Nostromo, con su localizador, los puestos que tiene dentro, cómo se colocan en el lado A o en el lado B, para lo mismo, pero con mesas más pequeñas que tienen 6 puestos cada una. ¿Vale? El siguiente apartado que hay es el de cancelación masiva. Aquí de lo que se trata es de poder decir, oye, mira, pues resulta que ha pasado algo en la oficina y a pesar de que mañana hay pasado o el otro hay una serie de reservas ya hechas, pues tenemos que poder anularlas. Con lo cual, pues bueno, se coloca, por ejemplo, desde hoy hasta, o desde el lunes hasta el viernes siguiente, toda la semana, pues cierre por condiciones climáticas, como ponían en el ejemplo, y es cuestión de seleccionar una serie de puestos o todos o lo que haga falta, ¿vale? En la que se dicen, oye, pues se cancelan reservas, precisamente te avisa y dice, oye, hay 12 puestos seleccionados, esta acción notificará a todos los afectados, incluso si hubiera alguna, te avisaría de que hay alguna reserva en esos puestos, ¿vale? No es el caso, voy a decir que no para no cancelar ahora ninguna cosa que no haga falta, ¿vale? En cuanto a la reserva de emergencia, pues es algo que para que el administrador pueda, en nombre de un usuario que no tiene acceso a la aplicación o que no le funciona correctamente, puede decir, oye, pues mira, a este le voy a hacer una reserva en un día concreto, por ejemplo, el martes que viene, y en los puestos que hay libres, pues de, oye, me has dicho que te haga una reserva por la tarde, pues la hago y queda a nombre de esa persona y le habrá llegado también la notificación a esa persona en concreto de que ha hecho la reserva. Ahí está. No sé si lo estamos viendo porque tengo la cámara justo encima, pero me acaba de llegar la notificación al correo de Outlook de que me habían hecho esa reserva de emergencia. ¿Vale? Lo siguiente que hay es el panel de usuarios en el que, bueno, pues aquí solo tengo 3. Está ya preparado para que pueda evaluarlo Bryce. Tanto a Bryce como al administrador tiene los roles de manager y de system admin para que tengan estos dos menús, pero el otro, como habíamos visto por aquí, no tiene acceso a esos dos menús porque es un usuario básico, ¿vale? El estado en el que están, porque desde aquí se pueden desactivar un usuario, por ejemplo, este ahora mismo lo podría desactivar, y entonces él no podría entrar en el sistema, ¿vale? Le podría colocar los roles que yo quisiera, podríamos filtrar por roles, podríamos buscar por nombre o por email si queremos encontrarlos en un momento determinado, cuál ha sido su último acceso. Se puede crear un usuario también desde aquí completamente, que es lo que he hecho para el de Bryce. Le pone el nombre, el email, le da una contraseña temporal que siempre, por la primera vez que entra el usuario,
pues la debe cambiar obligatoriamente. Yo por si acaso ya directamente la he cambiado y la contraseña que hay puesta no es esta, sino la que he puesto en el Redmi, ya es con la que te va a dar entrada directamente. ¿Vale? Y por último, en la parte de administración, en lo de auditoría, estoy bastante satisfecho con el trabajo en esta ventana porque prácticamente cualquier cosa que se hace sobre la aplicación, pues ves cuenta activada, desactivada, que se ha hecho una reserva de emergencia, el modo de mantenimiento activado, desactivado, que se ha colocado un cambio en una incidencia, en fin, cualquier cosa que ha sucedido en el sistema está reflejada aquí y queda para que se pueda ver por parte de los administradores y evaluar cuando nos dicen, oye, pues es una reserva pero no ha funcionado, en fin, cualquier cosa pues se puede consultar aquí. ¿Vale? Dos cosas que quedan en toda esta aplicación. Una es poder ver el perfil de usuario. Cuando estás en el modo Entra ID, esta parte de aquí, en tanto el nombre como el correo principal, no se pueden modificar, evidentemente, porque están gestionados por el sistema de Microsoft, pero sí que se puede cambiar siempre en cualquier momento el correo principal y decir, oye, no, en el caso del de base de datos, sí que se puede cambiar este correo principal, no directamente, sino haciendo una petición, decir, oye, pues ahora pongo aquí, ponemos otro correo, le solicitamos el cambio, nos llega un correo, tenemos que verificarlo, si no, no lo cambia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otros datos del perfil es que en nuestra empresa, por ejemplo, tenemos líneas de negocio en las que trabajamos, pues aquí podríamos añadir una de ellas, un teléfono de contacto por si acaso alguien tiene que ponerse en contacto con nosotros porque no hemos ido a ocupar el puesto que nos corresponde, etcétera, etcétera. Y el correo de notificaciones, en el que decir, oye, en lugar de usar el correo principal para enviarme notificaciones, usa este otro y también hay que solicitar una verificación de correo, etcétera, etcétera. Incluso se podrían desactivar las notificaciones si es que lo vemos demasiado cansino, ¿vale? Bien, esto es todo lo que tiene que ver con el perfil y luego hay una acerca de, en la que vuelve a hablar un poco del lore, del stack tecnológico usado en la aplicación, de quién la ha creado, que es mi nombre, y un poco pues un guiño a los asistentes de IA que me han echado una mano para crear el proyecto, que yo creo que ha sido bastante importante la ayuda que me han brindado. Por último, vamos a ver el cliente nativo de Windows. Es el mismo concepto que desde la aplicación web, pero con una aplicación instalable en Windows. Se valida contra la API de la misma manera que lo hace la web, o sea que está consumiendo directamente pues los mismos recursos, ¿vale? Nos permite también seleccionar con una pinta un poco diferente. Todavía no he conseguido que la aplicación Windows sea tan precisa como la aplicación web en cuanto a interfaz de usuario, no tengo tanta experiencia, pero el concepto es el mismo. A la hora de reservar, de que los datos queden de la misma manera, poder ver las reservas que tiene uno en ese momento, poder poner incidencias sobre el sistema. Evidentemente, la aplicación de Windows no capacita para entrar en la parte de managers y de administradores, o sea, de todo desde la web, pero desde aquí te permite hacer todo lo que se puede hacer con un usuario básico, como poner incidencias, por ejemplo, como hemos dicho, y visualizar el perfil, en el que se puede también cambiar el correo principal, se puede cambiar el correo de notificaciones, se pueden cambiar las preferencias, incluso se puede cerrar la sesión, pero básicamente se comporta de la misma manera que la aplicación web. Por ir cerrando un poco pues el vídeo, lo que quedaría es hablar un poco del backlog futuro, porque pretendo seguir ampliando, mejorando y preparando para ponerla en producción esta aplicación, tanto para nuestra empresa, incluso nos hemos entrado en el programa ISV Access de Microsoft, en el que nos exigen que colguemos en su marketplace al menos una aplicación al año, así que esta va a ser una de las primeras que añadamos cuando hayamos por lo menos avanzado un poquito en el backlog en estas cosas que estamos viendo aquí, ¿no? La idea es para la aplicación MAUI
pues terminar de completar el cliente móvil multiplataforma en Android y en iOS. Yo creo que es fundamental que los usuarios puedan reservar, introducir incidencias desde el móvil en lugar de tener que depender de un PC. Informes de uso de ocupación por día de la semana y por época del año dentro del sistema. Yo creo que es una funcionalidad interesante que la había planteado ya desde el principio, pero que por tiempo pues no llegaba a completar. Mejorar un poco el tema de las incidencias, que es muy básico ahora mismo. eh, la reserva de salas, o sea, incluir además de la reserva de puestos de trabajo, de los puestos de trabajo individuales que tenemos, también tenemos salas en la oficina, yo creo que en cualquier oficina, salas de conferencias, de reuniones, de eventos, etcétera, etcétera, pues poder reservarlas de una forma similar, no exactamente igual que los puestos de trabajo, sino con otras franjas seguramente, con unos horarios diferentes. Incluso había pensado en introducir dispositivos que se puedan colocar en las puertas de las salas y en las que aparezca precisamente esa reserva, quién la tiene, en qué momento y se puedan gestionar desde allí. El editor de layout también mejorarlo, poder hacer un diseño más visual y, digamos, más parecido a ciertas realidades, no solamente la de la oficina que ya conozco. Y yo creo que la gran evolución para mí, que es la que nos llevaría precisamente a incorporarla al programa de IS Access de Microsoft, es montarlo como SaaS multitenant. Aquí entraríamos en una arquitectura un poco más compleja de seguramente microservicios y basado en contenedores, en Docker, pero que todavía no empezado a explorar. Pero bueno, que ya solamente el diseño API First que hemos hecho con los clientes desacoplados ya apunta a que se pueda aislar por tenant a través de la persistencia del pipeline. Yo creo que es interesante y que se podrá llegar a hacer un trabajo majillo con esto. ¿Vale? Lo que quiero decir es que quiero darle más proyección al proyecto. Sé que es una de las cosas que nos ha ido, digamos, diciendo Bryce, pero yo lo tenía muy claro desde el principio que no quería hacer para este proyecto, para este trabajo fin de máster, no quería hacer un proyecto cualquiera que no sirviera para nada, sino que tuviera cierta razón de ser. Encontré este. Tenía alguna idea más en la cabeza, pero como ya empecé casi desde el principio a explorar las primeras cosas, las primeras lecciones, las primeras cosas que íbamos aprendiendo, pues ya me costó un poco, digamos, buscar otra idea y quise darle profundidad a este. Por cerrar un poco las conclusiones que demuestra el proyecto, es una aplicación real, va a estar en producción con usuarios, controles y con operación completa sobre Azure en cuestión de semanas. Yo seguiré trabajando, a pesar de que esté la evaluación, espero no romper nada mientras esté evaluando. Procuraré hacerlo en ramas aparte y estar seguro de que lo que complete a main todo funciona, ¿vale? Pero en principio en lo que quiero es ir completando un poco las fases para ir llegando a tener la aplicación en producción con lo que hay cuanto antes. Seguramente habrá alguna incidencia ahora que tendré que revisar todavía, que aparecerá cuando la pongamos en marcha, así que será cuestión de ir afinando todas esas cosas. Que demuestran pues, de todo lo que hemos visto en el curso, en el máster, pues en cuanto a arquitectura no he querido complicarme demasiado. Podría haberse complicado muchísimo más y la aplicación yo creo que da para ello, pero en futuras, digamos, ampliaciones. Ahora mismo es una arquitectura limpia, con reglas impuestas. Lo hice por el compilador, pero no me he atrevido a tanto de ponerlo en práctica. Lo empecé a explorar y por eso aparece aquí en la presentación, pero todavía no he llegado a hacerlo de forma clara, pero la idea es que si cualquiera de las reglas de dependencia se incumple, ni siquiera permita compilar la aplicación. Eso lo incluiré en reglas con las herramientas que nos habéis ido contando, pero les quiero poner en práctica en su momento. Contenidos conscientes y documentados, cualquier decisión que se ha tomado pues la hemos intentado documentar de la mejor manera posible para poder retomarla en un momento determinado y que los agentes ya tengan ese contexto. Un proceso de desarrollo con IA muy trazable de principio a fin. Para mí es una experiencia maravillosa. Creo que este es el futuro de nuestra profesión. Eso es un poco daros la razón, pero la verdad es que ya se estaba viendo venir y evidentemente si no nos subimos a este carro va a ser difícil estar a la altura de lo que nos lleve el futuro. Es como contrato, agente como ejecutor, pero siempre, siempre una guía humana
sabiendo llevar a los agentes. Yo creo que esto va evolucionando para que cada vez los agentes sean más potentes y el trabajo sea menor por parte del humano, pero siempre va a estar ahí para poder orquestar todo. Y luego una metodología que trascendía este máster y que ya te digo que el Spec Driven Development y en concreto el framework OpenSpec ya se está adoptando en la empresa en la que trabajo. Y yo creo que esto es todo. En fin, no quedo a la espera de que si tenéis alguna necesidad, alguna aclaración. Yo creo que la documentación en el proyecto es muy grande, muy amplia, así que en cualquier momento se puede consultar todo a partir del README, te lleva a los rincones de la documentación de arriba abajo, así que yo creo que está todo bastante especificado como se pedía en el documento y espero que cumpla los requisitos y que sea un proyecto que, bueno, por lo menos cumpla las expectativas. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.